¿Cómo están? Bienvenidas. Bueno, voy a acá grabar otro audio compartiendo otro fragmento de un libro que hemos leído, y yo he leído partes también, les he compartido en audios, de Virginia Gowell, de la licenciada Virginia Gowell, que es psicóloga, con una mirada muy abierta a lo que tiene que ver con el Oriente, con la meditación, con la neurociencia contemplativa, o sea, con una mirada muy abierta a la psicología transpersonal. Es una mirada mucho más integradora, y su libro El fin del autoodio, eh, creo que les había leído en uno de los audios que está en el grupo del Club de Lectura de WhatsApp, eh, con el prólogo escrito por Pedro Aznar. Pero me encantó porque tiene un poquito de poesía, pero tiene dentro, yo digo, una, un género más enfocado en el crecimiento personal, donde nos permite empezar a pensarnos, ¿no? Como seres expansivas y no mujeres tan limitadas por nuestros pensamientos, por las creencias, por lo aprendido y lo condicionado, y darnos la posibilidad de estar más en conciencia plena, que es eso de estar en paz con nuestro propio corazón. Em, Sabemos que esta modalidad de audios, y a veces pongo textos leídos, tiene que ver con recuperar eh, el ejercicio de sentarnos a escuchar o sentarnos a leer y darnos el tiempo de procesar esa información, de bajarlo al cuerpo o de trabajarlo en el cuaderno de escritura, lo que siento, lo que me trae el momento, ¿no? Es una forma también de escuchar nuestro plano emocional y nuestro cuerpo, y no quedarnos solamente en las palabras y en los discursos instalados. El capítulo 1 nos habla de Maitri, el antídoto para el veneno. Y Y acá explica un poquito, y les voy a compartir de qué se trata el concepto de Maitri, que tiene un origen de la palabra desde Oriente, pero que está bueno como incorporar nuestros recursos, como un recurso diario. Pido disculpas por los sonidos, porque bueno, yo grabo en una ciudad y para acá está más ruidosa, pero bueno, esto también es cuando puedo y cuando tengo el momentito de poder transmitirles esto. Y, y nada, por supuesto, siempre les agradezco los comentarios, lo que puedan escribir para poder seguir expandiendo este tipo de espacios, ¿no? Solo cuando nos relacionamos con nosotros mismos sin moralizar, sin dureza, sin engaño, podemos dejar de lado los patrones dañinos. Sin Maitri, la renuncia a los viejos hábitos se vuelve abusiva. Este es un punto importante. Hay un antiguo idioma, aún hablado en India y Nepal, en la cual la mayoría de las palabras aluden a las sutilezas de la interioridad humana. Es el sánscrito. De él proviene la palabra Maitri, usada particularmente en el budismo. Esa palabra se volverá tu amiga, así tan breve y con sus dos ies que invitan a sonreír cuando se la pronuncia. Invoca una actitud y sobre todo una práctica cotidiana, que es la que puede transformar el veneno del autoodio en un combustible vital. Suelo aclarar que el budismo, más allá de ser una tradición religiosa, es, en su modo laico, una de las más completas psicologías con conceptos y prácticas muy elaborados, hoy en Occidente. Científicos de diversas áreas, particularmente de las neurociencias contemplativas, investigan los efectos de las prácticas de esta tradición propone, hallando en ellas una eficacia profunda, tanto para el desarrollo de las mejores cualidades de sí mismo, como para el trabajo sobre las emociones conflictivas, los traumas, los duelos y aún el proceso de muerte. Está bueno ir haciendo unas pausitas, porque esto es una cosa que yo también propongo. Muchas veces utilizamos textos o mensajes de diferentes religiones, pero que no tiene que ver con una bajada de línea de religión como estamos acostumbradas a entender, sino como un camino hacia la espiritualidad. Luego cada una profesará la religión y le pondrá la palabra que más es afín a sus creencias, pero en realidad lo importante es escuchar diferentes fuentes de sabiduría, tener un enfoque propio, una mirada propia, y encontrarle un sentido a lo que cada una nos esté pasando en este momento, ¿no? Bueno, la misma constatación la realizan quienes, como psicoterapeutas, comparten con sus pacientes ejercicios para modular su mundo interno hacia una mayor libertad. Los educadores que le enseñan a los niños de todas las edades y quienes las aplican en grupos comunitarios para la superación de violencia, el aislamiento y el sinsentido. Es desde ese punto de vista laico que me referiré al budismo cada vez que lo mencione como una psicología, porque además lo es.
Una psicología que tiene 2500 años de antigüedad. En lo personal, no pertenezco a ninguna comunidad religiosa y tomo de cada una de ellas lo que me ha sido buena herramienta para trabajar sobre mí y para acompañar a otros. Entonces, así era a lo largo de este libro, ¿no? Compartir fuentes de diferentes sabidurías. Sintetizando, para la práctica de Maitri no hace falta ser budista, pues es una actitud psicoespiritual que va más allá de todo credo y que de otras maneras se expresa en diversas tradiciones. Valdría inclusive para quien se considera agnóstico o ateo, pues así como hay personas que se dicen religiosas pero carecen de una verdadera espiritualidad vivida, hay ateos que son dignamente espirituales en sus actos y en sus principios, aunque conceptualmente no se autodesignen como tales. ¿Qué significa Maitri? Trabajando en los talleres he visto a repetición, perdón, me viene ahora el recuerdo de George Orwell en su novela 1984. Lo que no se puede decir, no se puede pensar. ¿Puedo pensar cosas buenas sobre mí? ¿Puedo decir que me va bien en la vida cuando así es, que soy feliz, que me siento bien conmigo misma? Qué pregunta, ¿no? Esto es una pausa acá para ver cuánto tiempo o cuánto marketing tiene la costumbre de la victimización, de la queja, hablar del problema, de la preocupación, y poco hablar de los momentos felices, de las cosas lindas, de lo bueno, ¿no? Que también pasa. Trabajando con talleres grupales he visto a repetición este fenómeno. Si una consigna para un ejercicio entre varios consiste en decir los principales rasgos negativos de uno mismo, la enumeración fluye profundamente, sin que alcance el tiempo disponible como para que se agote. Pero cuando la consigna cambia y se trata de enunciar frases que honestamente declaren cosas como sé que soy bueno escribiendo poemas, soy un excelente orador, valoro en mí la capacidad para escuchar a los demás, allí la fluidez se coarta. La respiración se entrecorta, la persona vacila, se sonroja, desvía la mirada, se le queda la mente en blanco. ¿Qué nos sucede? Nos sucede que hemos aprendido que pensar bien de nosotras es pensar mal, que valorarnos es narcisismo, egolatría, un pecado mortal, y que decirlo es lo peor. Existen varias palabras para ello considerándolas como un defecto: arrogancia, presunción, petulancia. En cambio, para la virtud, desde la cual se puedan enunciar con modestia nuestras propias bellezas y dones verdaderos, no hay palabras. A lo sumo, tenemos que sumar el prefijo auto a la palabra valoración para salir del paso. Pero en lo coloquial, ese vocablo se usa muy rara vez. Hablar de las propias virtudes nos vuelve sospechosos, sobre todo para nosotros mismos, sospechosos de fraude, y esto se acentúa en las buenas personas. Las buenas personas son las que más duras son consigo mismas, las que menos se perdonan, las que más se exigen y las que menos merecedoras se sienten. Esto está subrayado y en color en el libro, es bueno, porque a veces la bondad, la humildad y la culpa, ¿no? Y hay que agachar la cabeza, ¿no? Hay que revisar un poco eso porque si bien estar en el ombligo no está bueno, pero también en esto de no poder reconocernos las cosas buenas que sí tenemos y que nos permiten seguir trabajando con los desafíos de aquellas cosas que sentimos que tenemos que cambiar, que toda la vida vamos a tener cosas para cambiar, ¿no? Y que el único terreno que podemos trabajar es con nosotras mismas y colaborar en el entorno, no sé, compartiendo un libro, una frase, una caminata, un momento, pero bueno, cada una puede o no trabajar con sus propias limitaciones. Buscamos entonces una palabra que nos sirva, que nos salve, que nos sane, aunque se la pidamos prestada a otro idioma. En lo personal, la palabra Maitri me produce el descanso necesario para tanto dolor autoinfligido. Veamos, el budismo describe el concepto de Maitri como amor benevolente, gentil, sanamente compasivo. Ejercer una buena mirada hacia aquello que se mire. Se trata no solamente de una disposición bondadosa que nazca espontáneamente de nuestro interior, implica una práctica intencional, cotidiana, para que esa actitud se convierta en nuestro modo de vivir. A mí me gusta cuando estoy muy cruzada, o estoy nerviosa, o empiezo con el rulo mental que me mete en discusiones mentales y en los mismos lugares que ya sabemos que no nos hacen bien.
¿Cómo puedo ver esto con amor? ¿Cómo puedo mirar esto con amor? ¿Cómo puedo ver esto de otra manera? Que es muy del curso de milagros, pero es así, ¿no? ¿Cómo puedo mirar esto con el corazón, ¿no? Y salir de los juicios y los hiperjuicios mentales. Continúo. La noción de practicar es algo que quisiera resaltar enfáticamente. El ámbito de la práctica será tanto la soledad y el silencio, meditando o relajándonos al contemplar algo con los ojos abiertos, así como lo serán los asuntos que se dan en medio de la vida cotidiana. Pero cuidado, esto no significa en relación con las hostilidades e injusticias del mundo. Esto lo voy a subrayar, perdón, pero quiero recalcar este párrafo que me parece muy interesante. Sostener una actitud blanda, obsecuente, basada en una pseudo espiritualidad, ¿no? Esto acá, subrayar, ¿no? Esto de ser obsecuente, soy buena, porque como soy espiritual, entonces tengo que, ¿no? Y bancar hostilidades, injusticias y quedarme, bueno, no, también significa ese maitri, esa compasión, ese amor, esa mirada compasiva, por supuesto nos incluye en el mundo de las personas que habitamos este planeta, así que merecemos el buen trato, el amor, el respeto, que muchas veces lo tenemos muy incorporado hacia el afuera y poco hacia el adentro, ¿no? Muy por el contrario, adoptar la compasión sabia hacia los demás y hacia sí mismo como modo de vida implicaría tener una gran fortaleza y muchas veces una enorme valentía. Sería, por ejemplo, de la práctica de Maitri, poner un límite, decir un contundente no, e incluso ser un activista por los derechos de los más vulnerables. Porque compasión tampoco es lástima. Implica ir realizando cotidianamente la práctica del discernimiento para saber cómo ejercerla con la mayor lucidez que nos sea posible. Volveremos a ese punto más adelante. Entonces, Maitri, en sentido global, es la práctica de la compasión sabia hacia todo. De manera más acotada, aplicaríamos el término a la relación con nosotros mismos, una mirada benevolente que nos permite el despliegue de nuestra real identidad. Necesitamos varias palabras para expresar ese concepto aún no instalado en Occidente, tal como lo comentaba en la introducción. En ese sentido, Maitre se traduciría como amistad incondicional consigo mismo. Ser dos para llegar a ser uno. Todo lo que he mencionado hasta aquí nos está hablando de un uno, que es como si fuera dos, mi relación conmigo mismo. Dicen los sufís, para llegar a ser uno mismo, primero hay que ser dos. Tal vez de ello se trate este camino hacia la congruencia, perdón, estoy leyendo re mal. Ya te lo iré describiendo, pero a cuenta te digo que eso referiría a la capacidad de discernir nuestra mente condicionada respecto de nuestra hondura. Acá, subrayar en flujo. La diferencia en discernir, ¿no? ¿Qué pensamiento viene de una mente condicionada respecto al sí mismo, al ser más profundo que todos tenemos ahí, pero que está medio taponeado con todas las nubes de pensamientos? Yo me observo a mí mismo, yo me trato afectuosamente a mí mismo. Valga la aclaración de que ir gestando esa amistad incondicional consigo mismo no se trata solo de conceptos, como tampoco lo es la amistad cultivada para con otra persona. Es, por un lado, una actitud, pero también un sinnúmero de prácticas que la propician, de las que podré convidarte algunas que han sido especialmente útiles a mi propio proceso y al que quienes pueden acompañar, y al que quienes pude acompañar, perdón, en tantos años. Deriva en un modo de bien tratarse, sin trivialidad, de elegir para sí, de deselegir, palabras también necesarias y gramaticalmente correctas. O sea, saber elegir para sí y saber deselegir también cuando tenemos que decir chau, no. De mirar con sana compasión nuestras limitaciones, de amar nuestras características de una manera no narcisista, tal como amamos la idiosincrasia de las personas a quienes nos sentimos unidos por el afecto, de disfrutar sanamente de nuestras propias bellezas. O sea, ser compasivas y amorosas con nosotras, con nuestras limitaciones y también con nuestras bellezas, con nuestros defectos y también con nuestras virtudes, ¿no? No ser tan duras todo el tiempo, tan exigentes, tan rígidas y tan autocríticas. Sin juicios feroces, sin críticas despiadadas, sin falta de perdones, sin vanidades que nos distorsionen nuestras reales maravillas. Otra vez,
tal como nos relacionamos con cualquier ser querido. De hecho, se trata de volvernos un ser querido para nosotros mismos. Este será nuestro punto de partida. Y, por si hace falta, procuraré terminar de explicarme con un poema que lo escribí hace muchos años. Y bueno, se me va a ir largo el audio porque el poema es largo, pero bueno, lo pueden pausar y seguir escuchando y volverlo a escuchar frente al espejo. Se pueden hacer un matecito, un vasito de algo fresco, sentarse un ratito o poner una pausa y cuando van en el viaje siguen escuchando el audio, ¿no? Buscar el momento de concentración y a estar abiertas, ¿no? A recibir este tipo de semillitas para el corazón. Frente al espejo. Yo, que comí la cáscara que por no merecer la pulpa. Yo que le creí a la culpa y me escondí tras su máscara. Yo que me bofeteé y me dije los más obscenos insultos. Que me negué a darme indultos, condenándome a estar triste. Yo que suicidé a mi anhelo para lograr ser querida. Yo que me enemisté conmigo, truncando todos mis vuelos. Yo que me escupí en la cara, abusadora de mí misma. Yo que complacía el cinismo, sobornando a quien me amara. Yo, exigente y despiadada, con nadie con nadie como conmigo. Yo, mi más cruenta enemiga, mi juez y mi sentenciada. Me levanté esta mañana cansada de no quererme, de apagarme, oscurecerme, que mi luz no encandilara. Vi en el espejo mis ojos, mirándome en mi mirada, tantas veces empañada por mirarme con enojo. Y me di ternura, y vi en ese rostro cansado que me observaba, extrañada, lo bella de lo que fui. Me vi ante los que han sufrido, amparando el desamparo. Me vi austera, me vi honrada, me vi noble, me vi erguida, me vi alentando lo hermoso, me vi reparando heridas, con confianza, agradecida, sincera, ingenua y gozosa. Me vi venciendo al abismo, sin mancha ni cicatriz, y quise hacerme feliz honrando que soy yo misma, que soy franca, solidaria, que soy leal y confiable, y que cuando envaine mi sable, aposté a lo humanitario. Que cuando envainé, perdón, mi sable, aposté a lo humanitario, estaban pasando. Sin autocompasión malsana, fui piadosa ante mi pena, y levanté mi condena como, como el que amando se ama. Aprecié que pesa todo, pese al error y al acierto. Siempre elegí estar despierta, sin sumergirme en el lodo. Y mirando mi mirada, me pedí perdón, llorando. Y de mirando, amé a esa a quien miraba. Quiero empezar a regarme, jardinera de mí misma, porque no es egocentrismo abrir mi esencia y mostrarme. Vine a ser, y eso decido. Dispongo a abrirme a la vida. Ya basta de tanta herida, siendo heridor y la herida. Mi propio Lázaro, anda, levántate dignamente, resucítate y valiente, sé el que obedece y también quien manda. Bueno, todo eso fue el capítulo 1, un montón de hablando de Maitri, autocompasión, del libro El fin del autoodio. Espero que puedan tener paciencia y escuchar, que sean compasivos y también amorosas con mis fallas de la lectura, porque me distraigo. Yo escuchaba como que me estaba entrando WhatsApp en la grabación, dije capaz está molestando el sonido, pero bueno, también es esto, ¿no? Flexibilizarnos, tener una adaptación creativa a lo que va sucediendo y seguir, ¿no? Yendo juntas para seguir con esta práctica de la lectura, de escuchar, de sentarme a pausar, a pensarnos, a seguir compartiendo actividades que nos inviten a evolucionar e ir más despacio por la vida. Les mando un abrazo y espero sus comentarios y sugerencias. Un abrazo enorme y que estén muy bien.